Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. Qué bueno tenerles allí como cada día. Incapacidad, ineficiencia e improvisación fueron algunas de las explicaciones que ofrecieron especialistas energéticos reunidos para analizar la nueva crisis eléctrica que se está abatiendo sobre Venezuela. Después que durante el año pasado el culpable de los continuos apagones era el fenómeno del Niño, ahora el ministro Alí Rodríguez Araque amenazó con racionamientos en todo el país, según él, por causa de la población que consume demasiado. Es muy poco lo que usted puede ahorrar hasta cierto momento, a menos que usted pierda calidad de vida. Y ningún programa de eficiencia energética donde el ser humano pierde calidad de vida va a tener éxito. Por ejemplo, por ponerle algún ejemplo, aquel que se baña con agua caliente la primera vez, no quiere volverse a bañar más nunca con agua fría. Eso no quiere decir que yo no reduzca el estar bajo una ducha con agua caliente, pero no quiere decir que yo elimine el agua caliente. Una crisis estructural, ya desde el 2003 en adelante, a la cual se une una crisis institucional. Valga decir, la organización, el modelo institucional que conduce el sector eléctrico es en sí mismo una crisis que cabalga sobre la crisis de generación, transmisión, distribución. Ese modelo Corpoelec es un monopolio del Estado, de las empresas eléctricas, las estatales y las que fueron gobiernizadas en el año 2007, valga decir, Electricidad de Caracas, Electricidad de Valencia, Electricidad de Puerto Cabello, Bolívar. Todas las empresas eléctricas son ahora estatales. Hasta las promesas oficiales, en el supuesto de que se cumplieran, agregarían mayores problemas al suministro de la energía eléctrica. Las famosas casas, 2 millones de casas en los próximos 6 años. A esto me voy a referir por una razón muy sencilla. Si cada una de esas casas, que son 2 millones de casas, consumen 400 kilovatios hora mes, que es un consumo promedio y bastante bajo, el gobierno tendría que instalar en los próximos 3-4 años 1.750 megavatios. A eso hay que adicionarle todo lo que está alrededor. Es decir, hay que saber lo que consumen las escuelas, hospitales, etcétera. Y estamos hablando a lo mejor entre 3.500 y 4.000 megavatios que hay que instalar. Pero el ciudadano ministro ha dicho que instalar 2.000 megavatios, eso es imposible. La situación en general del área metropolitana, no solamente de la ciudad de Caracas, sino de las zonas de Guarenas, Guatire y del estado Vargas, son unas situaciones que se han venido deteriorando sustancialmente y eso realmente nos preocupa porque de haber tenido un sistema que era totalmente capaz de suplir su total demanda, hoy estamos dependiendo del sistema interconectado nacional porque no se hicieron las inversiones que se anunciaron en 1999 por parte de la Electricidad de Caracas, empresa que en ese momento era capital venezolano. Y eso fueron las plantas del sitio y la ampliación de plantas de Arrecife. Eso hoy lo está anunciando el gobierno, pero cosas que debieron haber entrado en el año 2003 están entrando en el 2013. El incumplimiento de planes que había generado, de los planes de las obras previstas no entra porque había generado una improvisación. Tenemos que hay una gestión comercial muy deficiente, tenemos que hay un manejo irregular de los embalses, pero hay dos factores que generan todo eso, que son la politización excesiva que ha venido ocurriendo en las empresas eléctricas y la institucionalidad que se ha venido conformando, que es inviable. En los últimos 3 años, el consumo eléctrico ha subido, motivadamente en el sector doméstico, y debemos recordar que una de las políticas que ha utilizado el gobierno para exactamente de obtener votos es haber regalado artefactos eléctricos en las clases D y E y quizás un parte de la C. Eso implica un mayor consumo de electricidad en el sector doméstico. Por otra parte, también tenemos que ver una característica que tienen los barrios caraqueños especialmente, que son casas apareadas o súper apareadas, donde solamente no tienen una ventana. Eso implica que todos los días, las 24 horas del día, se puede decir que los bombillos están encendidos. Ese es un consumo constante. Eso en otras partes, en otras ciudades del mundo, amor, eso no sucede, pero es una característica propia del venezolano. Al regreso, la diferencia entre la realidad y las fantasías del ministro Rodríguez Araque.
Una pausa, no se vayan, que ya regresamos, está muy bueno, grado 33. Dentro de las afirmaciones que hizo el ministro Rodríguez Araque cuando adelantó la posibilidad de implantar racionamiento en todo el país, figuran conceptos que los especialistas rechazan. Uno de ellos es que ya se han puesto en marcha 5.000 megavatios de 7.300 que estaban inhabilitados. Es falso, enteramente falso. Ali Rodríguez miente al país cuando afirma que hay 5.000 nuevos megavatios en el año 2010. Es una negación grosera de lo que la misma memoria y cuenta presentada ante la Asamblea Nacional establece. Se anunciaron 5.000 megavatios, se empezaron 3.000 megavatios, al final del 2010 se terminan haciendo 1.250 megavatios, se dañaron o se abusaron desde el punto de vista mecánico 505 megavatios, con lo cual el balance neto de lo hecho en el 2010 es 745 megavatios, es decir, es un 13% de lo anunciado. Con ello Ali Rodríguez sencillamente devela la magnitud de la crisis que llamamos operacional, que ya es estructural. ¿Por qué se le pone en las espaldas a la población venezolana una culpa de que es un derrochador de energía y una culpa de la crisis eléctrica? La crisis eléctrica no es culpa en ningún país del consumidor. Las crisis eléctricas son culpa de los gobiernos que no hacen las planificaciones que deben de hacer. Y me refiero a la parte de Venezuela. Venezuela todos los años nacen 500.000 venezolanos, son cifras del INE, Instituto Nacional de Estadística. A esos 500 venezolanos hay que hacerle toda una infraestructura. Voy a referirme, tienen que hacerles casas, tienen que hacerles colegios, tienen que hacerle y tienen que dar electricidad, porque cualquier ser humano que nace, al menos hay que calentarle el tetero. Entonces ya ese es un consumidor nuevo de energía. Entonces son 500.000 personas que todos los años nacen. 500.000 personas es una cifra referencial, es todo el estado de Yaracuy. Esa es la población del estado de Yaracuy, o sea, todos los años nace un estado de Yaracuy. A ese estado hay que darle energía. Y eso es lo que exactamente el gobierno no ha hecho. Pero los problemas de suministro no se limitan a lo que el gobierno no ha hecho en ese terreno. También se paga tributo a la ineficiencia en otras áreas. Caracas es una ciudad muy compleja, con grandes problemas, sobre todo de vialidad, en lo cual cualquier actividad en una de las vías genera un colapso. Y vemos con gran preocupación que no se están haciendo estas obras, no se están adecuando las instalaciones, que ya muchas de ellas tienen más de 40 años y que requieren de una atención especial. Y lo estamos viendo reflejado en algunas instalaciones, digamos, críticas o representativas. Por ejemplo, las fallas que son frecuentes en el metro de Caracas. Eso es una de las cosas que nos debe llamar a la reflexión. El metro de Caracas en su primer tramo fue inaugurado en 1983, estamos hablando ya de muchos años. Está alimentado con circuitos con cables de una alta tecnología que tienen que ser con unos mantenimientos predictivos muy especiales. El sistema eléctrico venezolano tiene su mayor fuente en la hidroelectricidad del Caroní, en el sur de Venezuela, a 1.000 y 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros de distancia de sus mercados en el centro, en Occidente y Oriente. De manera que la confiabilidad de la entrega de la hidroelectricidad del Caroní depende de líneas del sistema de transmisión a muy alto voltaje. Un indicador que revela la crisis estructural es no otro que el estado de la falla del sistema eléctrico de transmisión. Para el año 98, cuando llegamos al ministerio, teníamos 35 fallas mayores de 100 megavatios cuando sale una carga equivalente a Puerto La Cruz, Barcelona. Hoy las fallas son 10 veces mayores. 35 fallas mayores de 100 megavatios por año ya era para nosotros una alerta acerca de una crisis latente. Sin embargo, transcurridos ya 10 años, en el 2010 tenemos cerca de 350 fallas por año. Al regreso, Caracas pudiera pasar de ciudad protegida a una damnificada más por los cortes de energía. Hacemos una pausa, pero no se aparten que volvemos enseguida.